Voy a enseñar cómo construir un pequeño radiotelescopio, es pequeño. Mi trabajo de grado, que he hecho con Luis allí al fondo y con José María Muñoz. Y bueno, esto lo he simplificado. Luego os voy a poner el QR del trabajo de grado, por si alguien quiere ver un poco más con detalle las cosas, pero de momento esto es para todos los públicos. No voy a asumir ningún conocimiento previo y vamos a empezar muy sencillito. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? En el siglo II. Vamos a empezar. ¿Cómo empezó con la astronomía? Pues la astronomía siempre, desde civilizaciones antiguas, se ha basado en conocer la posición de los astros en el cielo. Entonces, los egipcios, los mesopotámicos, los griegos, todas las civilizaciones antiguas estaban interesadas en dónde estaban las estrellas, dónde estaban los planetas, porque les servía para medir el tiempo. Esto les permitía, medir el tiempo les permitía pues, ajustar los cultivos, ajustar el calendario, y eso era el motivo de inicio de la astronomía. Entonces, en el siglo II, Ptolomeo tenía aquí el modelo de la Tierra en el centro, los planetas alrededor, el Sol alrededor, y veía cómo se movían las cosas. Y le interesaba eso, la posición de los astros. Por ejemplo, en el libro aparece una tabla en la que aparece la longitud y latitud de las estrellas. Esto cambió con el heliocentrismo y con Kepler, cuando descubrió que las órbitas de los planetas en vez de ser círculos eran elipses, y fue evolucionando. Pero siempre se estaba centrado en la posición de los astros. Avanzamos un poco más. Isaac Newton. Isaac Newton, en su libro Optics, descubre que la luz se puede descomponer en colores, que es cogiendo una luz blanca y descomponiéndola a través de un prisma, podemos sacar un espectro de esta luz. Fue el primero que denotó a esto espectro. Y vio que podíamos dividir la luz visible en rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y verde. Por supuesto, el espectro ahora vemos que es una cosa continua, pero por aquel entonces Newton lo clasificaba asociando lo demás a notas musicales. Hacía esa curiosa similitud entre las notas musicales y los colores. Entonces, esto cambió muchas cosas. Cuando vimos que la luz podíamos descomponerla en colores, con una longitud de onda de entre 380 nanómetros a 750 más o menos, es lo que puede detectar el ojo humano, pues esto nos abrió mucho de la astronomía de hoy en día, porque el conocer esos colores que nos llegan a través de los astros nos permite descubrir mucho de la física que hay detrás de estos. Por ejemplo, aquí tenemos dos objetos más bien conocidos. Tenemos aquí el Sol, que yo creo que todo el mundo conoce el Sol. Y aquí tenemos a M42, la nebulosa de Orión. Estos objetos, los dos emiten luz, pero emiten luz de formas muy distintas. Si sacamos más o menos los espectros, no son espectros reales, pero más o menos tendrían esta pinta. El del Sol encontraríamos una cosa más o menos continua. Tendríamos un abanico de colores que sería un espectro más o menos continuo. No tiene saltos. Mientras que el de la nebulosa veríamos picos en este espectro. Esto es porque es el espectro asociado a un cuerpo negro. Es decir, es el espectro asociado a una cosa que tiene calor. Cuando una cosa tiene calor, eso emite luz en todo el espectro. Lo que pasa es que emite más en función de la temperatura que tenga en una longitud de onda o en otra. Entonces, por ejemplo, el Sol es verde. El Sol tiene el pico del espectro en el color verde. Si te vas a estrellas más calientes, ese pico se desplaza al azul. Mientras que si te vas a estrellas más frías, el pico se desplaza hacia el rojo. M42, por el contrario, es una nebulosa de emisión y de reflexión y de emisión. La luz que sale de M42 viene tanto de las estrellas que hay en su interior, por eso he puesto aquí un pequeño fondo continuo, tenue, pero también tiene picos discretos que corresponden a líneas espectrales. Eso luego lo hablo con más detalle, pero esencialmente cuando un átomo se desexcita, emite una luz de una longitud de onda muy concreta. Entonces, pues tendríamos, por ejemplo, la línea del H-alfa, que es esa que da los colores rojizos a las nebulosas, u otras líneas de otros elementos que también nos pueden dar otros colores por ahí. Por eso en astronomía, cuando quieres sacar una foto a una nebulosa, lo que haces es poner un filtro H-alfa para cargarte toda la luz que no te interesa, quedarte con eso y sacas esa luz con esos rojos tan intensos que nos gustan tanto de las fotografías de internet. Esto es en objetos estelares, pero también podemos irnos a cosas de andar por casa. Esta diferencia entre espectro continuo y espectro discreto se da, por ejemplo, entre las bombillas incandescentes, cuyo mecanismo de emisión
es por calor. Una bombilla incandescente es tremendamente ineficiente porque se calienta, se calienta, se calienta y alcanza una temperatura tan bestia que emite en el visible. Pero nosotros, por ejemplo, también estamos emitiendo por tener una cierta temperatura. Y por el contrario, los fluorescentes funcionan por emisión de luz por excitar átomos. Entonces, estos, si se saca el espectro de un fluorescente, conseguimos un espectro discreto más o menos como podría ser el de las nebulosas de emisión. Entonces, la astronomía de hoy en día se basa en esto, en sacar propiedades físicas conociendo los espectros de las cosas. Y se pueden sacar muchas cosas porque conociendo las líneas espectrales muy bien, podemos ver cómo se están moviendo, qué procesos físicos están actuando en su interior. Maravilloso, todo estupendo. Vale, volvamos un poco atrás de nuevo. El electromagnetismo. Entonces, en el siglo XIX aparecieron este señor de aquí, Maxwell, que desarrolló la teoría del electromagnetismo y calculó que las ondas electromagnéticas, porque al fin y al cabo el campo electromagnético es un campo, entonces eso verifica una ecuación de onda y si yo lo perturbo, eso se va a propagar. Y Maxwell lo que hizo fue calcular que esas ondas se propagan a la velocidad de la luz. Es decir, que tenía pinta de que la luz y las ondas electromagnéticas eran la misma cosa. Y poco después, Hertz fue el primero en conseguir emitir y recibir ondas electromagnéticas. Este fue el que primero vio que era posible transmitir una onda electromagnética y luego recibirla más tarde. Habíamos visto que podíamos transmitir electricidad sin cables. Entonces, tenemos que resulta que esto, que es lo que tanto física nos ha dado, es solamente un pequeño cachito del espectro electromagnético. Pero tenemos longitudes de ondas más pequeñas y longitudes de ondas más grandes que quizá nos pueden dar más información sobre la física que hay detrás de estos objetos. Por ejemplo, como he dicho, cosas que tienen una temperatura más baja emiten en este rango y cosas que tienen una temperatura más alta emiten en este rango. Por ejemplo, nosotros, los humanos, por la temperatura a la que estamos, emitiríamos radio. Entonces, eso puede ser interesante de investigar. Podemos irnos allí y investigar qué pasa con estos objetos cuando emiten en la frecuencia de radio. De hecho, la radio es muy interesante porque la atmósfera terrestre permite pasar la luz, pero también permite pasar la radio. Nos protege de ultravioletas, de radiación gamma y de muchas cosas, pero nos permite recibir radio por aquí. Entonces, una pregunta natural es, hey, ¿y por qué nadie ha mirado ahí? Un científico podría preguntarse, oye, todos estos procesos físicos que estamos viendo, las ondas el espectro de cuerpo negro, las líneas espectrales de los átomos, ¿por qué no miramos en otras frecuencias? ¿Por qué no miramos en algún sitio a ver si pillamos más cosas? Porque nos permitiría ver cosas menos calientes, nos permitiría ver otras líneas espectrales. Pues siento defraudaros, pero no fueron los científicos los que se metieron aquí, fueron los ingenieros. Nos ganaron por los pelos. Los científicos no estaban interesados ahí, estaban interesados en hacer sus cosas en el visible. Aquí somos todos de astronomía, todos sabemos lo bonito que es mirar por el telescopio, pero ya las ondas de radio no eran tan interesantes. ¿Qué pasa? Que los ingenieros sí que estaban interesados en eso, porque querían comunicarse a través de la distancia. Como he dicho, Hertz ya pudo en el siglo XIX mandar ondas electromagnéticas y recibirlas más tarde en un sitio más alejado. Eso para las comunicaciones es una maravilla. Y en el siglo XX, con el ya buen desarrollo del electromagnetismo y la necesidad de comunicarse principalmente en las guerras mundiales, pues hubo un boom de las telecomunicaciones, un auge. Este señor es Guglielmo Marconi. Fue un inventor italiano que fue quien hizo el primer telégrafo inalámbrico. También fue la primera persona en emitir una señal transatlántica, de emitirla y que se recibiera atravesando todo el Atlántico. Eso es todo un logro para las telecomunicaciones. Y por sus avances en la radio, le concedieron el premio Nobel en 1909. De hecho, sus inventos de telecomunicación inalámbrica permitieron pues, que hubiera muchos supervivientes, por ejemplo, en el Titanic o en el Louisiana después de que se hundiera, porque permitían esa comunicación a grandes distancias que antes era imposible. Y esto, vaya, la cosa es que cuando avanzaba la electrónica, pues fueron descubriendo que merecía la pena ir reduciendo la longitud de onda. Porque Marconi usaba longitudes de onda muy grandes para las comunicaciones, pero si coges longitudes de onda más pequeñas,
puedes hacer que reboten en la atmósfera y puedes llegar incluso más lejos. Puedes conseguir, no necesitas una línea de visión directa, puedes hacer que rebote en capas superiores de la atmósfera y que llegue incluso más lejos. Pero cuando hicieron esto se encontraron con esto, con ruido. Se encontraron con que había algo que les estaba metiendo ruido en esas telecomunicaciones. Cuando intentaban usar una onda corta, no había manera. Se encontraron con ruido. Entonces, Carl Jansky se puso a investigar de dónde venía este ruido. Entonces construyó una antena, una buena antena, porque lo que quería era medir el ruido en una señal de una longitud de onda de 15 metros, entonces necesitas una antena baja para medirlo. Entonces se puso a investigar de dónde venía. Y vio que, por un lado, las tormentas eléctricas le metían mucho ruido a las telecomunicaciones. Pero encontró otra cosa. Encontró que, bueno, esta antena se mueve, así que puedes apuntar. Entonces, bien, apuntando esa antena y mirando de dónde venía el ruido, descubrió una cosa interesante, que ese ruido venía de la Vía Láctea. Eso salió en los periódicos. Las nuevas ondas de radio encontradas se descubre que vienen del centro de la Vía Láctea. Una misteriosa estática que reportó Jansky, que no son rayos cósmicos, que la dirección no cambia, y dice aquí una cosa importante, la intensidad es baja, que eso luego lo vamos a ver también, en cuánta intensidad pilla estas cosas, pero eso, vemos que era posible detectar señales muy tenues y podíamos ubicar de dónde venían. Y este no es un caso aislado. El ruido permitió a muchos ingenieros encontrar fuentes extraterrestres de emisión de radio. Más allá de Jansky, que encontró la Vía Láctea, encontró una fuente de radio proveniente de la Vía Láctea en 1935, con una longitud de onda de 15 metros. Tenemos también el caso de James Hay, este señor de aquí, que en 1942, trabajando con radares de la Segunda Guerra Mundial, descubrió también que una de las fuentes de ruido que le metían en sus sistemas venía del Sol, con una longitud de onda de 5 metros más o menos. Y también tenemos el conocido caso del fondo cósmico de microondas, que Lencias y Bob Wilson descubrieron que un ruido que había en su antena, que cuando trabajaban con longitudes de ondas de unos 7 centímetros, estaba por todas partes, por todo el universo, y fue lo que ahora conocemos como el fondo cósmico de microondas, Cosmic Microwave Background, y lo descubrieron en 1965, si no recuerdo también mal, estos también se llevaron un premio Nobel por ello. Entonces, poca broma, que al final, buscando ruido, encontraban joyitas. Además, de hecho, estos dos señores, una anécdota que es muy conocida, es que lo primero que pensaron es que ese ruido que había en la antena era caca de paloma. Se pusieron a limpiar la antena, y cuando vieron que estaba impoluta y seguía el ruido ahí, dijeron, pues tiene que ser otra cosa. Y eventualmente lo encontraron. Pero esto, por supuesto, hizo que se impulsara el campo de la radioastronomía. Fueron dando cuenta a la gente, cada vez más y más, que resulta que fuera de la Tierra había cosas que emitían radio y que eran interesantes de estudiar. Entonces, eso permitió que esta rama se fuera desarrollando. Y permite hacer cosas muy interesantes. Por ejemplo, de las primeras cosas que se hicieron con radioastronomía fue medidas de distancia por radar. Tú emites una onda electromagnética, esperas que se rebote contra un objeto y luego cuando vuelva tienes una medida de esa distancia al objeto. Esto permitió, por ejemplo, calcular la distancia a Venus. Y con la distancia a Venus y la ley de Kepler, que nos relaciona periodos de las órbitas junto con las distancias de los planetas, pues pudimos sacar la distancia de la Tierra al Sol. Una medida muy buena. Pero también, por ejemplo, se descubrieron los cuásares, que en 1963 había una fuente puntual que se pensaba que era una estrella y estudiándola con radio vieron que no, que era una galaxia y que era una galaxia que emitía mucho radio. O por ejemplo los pulsars, que se llaman así en similitud con los cuásares porque son también fuentes de radio pero que oscilan. Por ejemplo también usando los pulsars se tuvo la primera detección indirecta de ondas gravitacionales, mucho antes de que LIGO las detectara directamente, pero indirectamente se detectaron ya en 1978, estudiando la variación del periodo orbital de dos pulsares que orbitaban el uno al otro. Y bueno, más recientemente, por supuesto, la foto del agujero negro, que esto también se hizo gracias a la radioastronomía. Esto se hizo con una longitud de onda de unos pocos milímetros, si no me equivoco, en el rango de las microondas, y lo que se hizo fue el disco de acreción del agujero negro. Es una cosa que está caliente y que hemos visto que pasa con las cosas calientes, que emiten.
Y lo bueno de las ondas de radio frente al visible, que puedan atravesar las nubes. Eso, para los que sois aquí de astronomía, pensaréis, aleluya. No hace falta que tengamos un cielo despejado para observar. Podemos observar con nubes en el cielo. Pues aquí lo mismo. Lo bueno del agujero negro es que, observando en el rango de las microondas, esas ondas no se veían obstaculizadas por las nubes de polvo que había entre el agujero negro y la Tierra, o también de las que rodean el agujero negro, y entonces nos permiten obtener esto. Yendo un poco más atrás, una de las cosas que marcó este boom de la radioastronomía fue la detección de la línea del hidrógeno neutro por Ewen y Purcell. Esto ocurrió en 1951. Estos no es que lo encontraran de casualidad, estos buscaban esa línea del hidrógeno neutro y con ese motivo construyeron una antena como esta, que veis que es un diseño muy similar a esta. Lo único, la suya es más grande. Pero estos dos señores lo que andaban era buscando una señal, una línea espectral del hidrógeno que ya se había teorizado unos años antes, pero que no se había medido nunca. Entonces construyeron este telescopio para encontrarlo. ¿Qué línea espectral? Pues vamos a hablar ahora de lo que os prometí, las líneas espectrales. Para los que no hayáis visto cuántica, cuando tenemos un átomo, los niveles de energía de este átomo están cuantizados. Tiene su nivel base, pero si el electrón está en una órbita más alta, esto tiene un nivel de energía más alto. Entonces, en función de qué capa de energía esté el electrón, esto tiene más energía o menos. ¿Qué pasa si tiene mucha? Que el átomo no quiere estar ahí, porque tiene este nivel de aquí abajo que tiene menos energía y quiere descansar ahí. Entonces, coge ese átomo y baja el electrón fuera. Pero antes tenía más energía, ahora tiene menos. ¿Qué hace con la restante? Pues emite un fotón. Esto supongo que sabréis que las emisiones atómicas de los átomos suelen estar en el rango del visible. Por ejemplo, lo que os decía antes con las nebulosas del H-alfa. El H-alfa es una de estas. Una desexcitación de que un electrón pasa más abajo y entonces emite un fotón de unos 600 nanómetros en el rango del visible. Pero aquí hay un nivel más. Estos niveles a su vez se separan en más niveles. Entonces, por ejemplo, el nivel base en realidad tiene dos. Tiene un nivel más alto y un nivel más bajo que depende de los espines del protón y del electrón. Esto, para que nos entendamos, es como si fueran dos imanes. Si yo pongo dos imanes juntos, los dos con el polo norte hacia arriba, ¿qué pasa cuando los intento acercar? Que el imán como que se quiere girar. ¿Os habéis dado alguna vez cuenta, no? Cuando nos acercamos dos imanes con el polo norte hacia arriba, el imán como que quiere girarse para pegarse al otro. Pues esto es más o menos lo mismo con el protón y el electrón. Si los dos tienen el norte para arriba, tienen demasiada energía, no les gusta estar ahí, quieren desexcitarse, quieren tener el polo norte hacia arriba y el polo norte hacia abajo. Cuando pasas de este nivel de aquí a este nivel de aquí, ocurre lo mismo. Cuando se desexcita este estado, emite un fotón. La cosa es que si antes el fotón que se desexcitaba de pasar aquí a aquí tenía mucha energía y nos situaba en el visible, el fotón que pasa de aquí a aquí, esta diferencia de energía es mucho más pequeña, mucho más pequeña. Es decir, que el fotón que se emite es muy, muy poco energético. ¿Dónde nos sitúa eso? En el rango de las ondas de radio, en el rango de las microondas. Esta señal tiene una frecuencia de 1,42 GHz, es decir, una longitud de onda de unos 21 centímetros. Esta señal es la que pretende medir esto. Problemas de esta señal, aparte de ser muy tenue, muy poco energética y tener emitir una onda de radio, es muy poco probable que ocurra. Esta desexcitación, pasar de aquí a aquí, no es una cosa que ocurra muy a menudo. Entonces necesitas cantidades bárbaras, pero bárbaras de hidrógeno para medir. Que alguien, cuando estábamos tomando alguna medida con esto en el césped de la facultad, alguien se acercaba y nos decía: ¿y por qué estáis apuntando para arriba? Poned una bombona de hidrógeno o algo así enfrente y ya está, y tomad medidas de eso y ya está. ¿Para qué os molestáis en andar apuntando lejos? No saldría nada. Sería una señal tan tenue que no veríamos nada. De hecho, para que os hagáis una idea del orden de magnitud, cuando decía el periódico del New York Times que mencionaba Jansky que la señal era muy débil, este telescopio, cuando apuntas a la Vía Láctea y captas el hidrógeno, la potencia de la señal que estás recibiendo es de un femtovatio, más o menos.
femtovatio, que si no recuerdo mal es 10 a la menos 12. 10 a la menos 15. Gracias. Vale, pues 10 a la menos 15. Eso era cuando las señales más débiles del cielo, cuando apuntabas al centro de la Vía Láctea, ahí donde está todo el meollo, donde está todo el hidrógeno, 15 femtovatios. 15 veces más señal que cuando apuntas un poco más alejado. Entonces, esto, cuidado, poca broma con las potencias con las que manejamos. Son señales muy débiles. ¿Y qué información nos dan estas señales? Pues esa señal es una frecuencia muy conocida. La podemos calcular con cuántica. Y ahora mismo se conoce con una precisión estupenda. No sé si son con 12 cifras significativas. Es una de las constantes que mejor se conocen ahora mismo. Entonces, si algo se está moviendo con respecto a nosotros, esa frecuencia va a cambiar por efecto Doppler. Luego nos permite medir esta diferencia de, cuánto se está alejando o no. Doppler, como siempre, con una ambulancia, porque es la única forma de explicar Doppler. Entonces, si la ambulancia viene hacia nosotros, las ondas los frentes de onda aquí delante se van comprimiendo. La señal que pillamos aquí tiene una frecuencia más grande que la que estaba emitiendo la ambulancia al principio. Si nos ponemos aquí, la ambulancia se está alejando de nosotros. Entonces, aquí los frentes de onda se van alejando. Y esta señal tiene una frecuencia más baja de la que tenía originalmente. Esto nos permite, junto con las líneas espectrales, ver propiedades de las cosas que estamos estudiando. Por ejemplo, si tenemos aquí un objeto que emite a una cierta frecuencia, la que sea, esta es su línea espectral, ¿qué pasa si ese objeto se mueve, se aleja de nosotros? Pues ese objeto empieza a emitir en una frecuencia más baja. Entonces, si yo estoy aquí, la línea espectral que antes estaba aquí, se me desplaza aquí. Esto para velocidad continua. Lo que pasa es que PowerPoint mete aceleraciones en sus animaciones, lo cual me fastidia un poco la analogía. Pero para velocidad continua, la frecuencia se desplaza. ¿Y qué pasa si en vez de tener una partícula que se está moviendo, tengo un puñado? Pues si tengo un puñado, la velocidad con la que estoy viendo cada una de estas partículas va cambiando. Es decir, tengo una que se está alejando, pero tengo otra que se está alejando, tengo cosas que están vibrando y estoy pillando como una cierta probabilidad de que esa línea espectral salga con una cierta frecuencia. Es decir, por Doppler, cosas que en principio son discretas, que son espectros puntuales, se me pueden ensanchar, se me pueden convertir en cosas continuas. Esto es lo que vamos a tener cuando observemos la Vía Láctea. Porque cuando tenemos la Vía Láctea lo que tenemos es una cantidad tan grande de hidrógeno que se está moviendo en tantas direcciones que al final esa línea se suma junto con la de muchísimos hidrógenos para dar un espectro continuo. Y eso es lo que vamos a observar nosotros. Entonces, he estado hablando de la Vía Láctea, pues esto es lo que sale cuando tú coges un telescopio profesional, no este, y apuntas a la Vía Láctea para sacar el hidrógeno. Este es un estudio de la línea del hidrógeno neutro realizado en 2016 de todo el cielo. Entonces, aquí si os fijáis tenemos el plano galáctico, que es donde tenemos la mayor concentración de hidrógeno. Cuando nos alejamos del plano galáctico, dejamos de ver hidrógeno, es decir, el hidrógeno está concentrado donde tenemos el plano galáctico. Y os estaréis dando cuenta que aquí tenemos un par de bultitos maravillosos que seguramente serían súper interesantes de estudiar. Bueno, lo siento, pero esto solamente se ve desde el polo sur, así que, bueno, desde el hemisferio sur, así que me temo que esto no lo hemos podido observar, pero estas son las nubes de Magallanes. Las nubes de Magallanes son también regiones con mucho hidrógeno y encima, como son regiones que que nacieron juntas, digamos así, se mueven como un todo y entonces pues la velocidad del hidrógeno aquí nos dice cómo se está alejando la nube de Magallanes o acercando a nosotros. Y funciona como un todo. Si os fijáis aquí todo tiene una región rojiza, es decir, tiene una velocidad positiva, se está alejando de nosotros. Mientras que por aquí en el plano galáctico tenemos regiones con velocidades positivas, las verdes, y regiones con velocidades negativas, las azules, es decir, tenemos cosas que se acercan y cosas que se alejan. Y ahora, esto es más o menos como introducción en la radioastronomía. Y ahora, ¿cómo lo construyo? ¿Cómo hago yo este bicharraco de aquí? Entonces, un radiotelescopio consiste más o menos en tres cosas fundamentales. Tenemos la antena, que es lo que va a pillar la señal. Tenemos la electrónica, que es la que nos va a convertir a algo con lo que podemos trabajar. Y tenemos luego el procesado de datos que hacemos posteriormente ya en el ordenador. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la antena. Y es que la antena no es una cosa tan sencilla como coger un cacho de metal, apuntarlo al cielo y ver qué pasa. Tenemos una antena para gobernarnos a todos, una
antena para encontrarlos, una antena para traerlos a todos y sacar sus espectros? No, no la tenemos. Como hemos visto antes, cuando veíamos lo de las distintas cosas que se encontraban de casualidad con el ruido, teníamos cosas que eran desde 15 metros, 5 metros, unos pocos centímetros, milímetros con el fondo cósmico de microondas. Tenemos longitudes de onda de muchos rangos de muchos rangos, muchos órdenes de magnitud. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo cojo una longitud de onda demasiado grande y la intento meter por la antena? No entra. Vaya, no llega la antenita. Hay una antenita ahí al fondo, no sé si la estáis viendo. Hay un pequeño cachito de cobre ahí dentro de la antena. No llega. Pasa por la bocina, pero hasta la antenita no llega. Y aunque pueda parecer una tontería, en realidad esto funciona más o menos así. Este telescopio está diseñado para una longitud de onda de 21 centímetros. Esta es más grande. Entonces, las antenas de bocina piramidal, bueno, o las de bocina en general, tienen una cosa que se llama la frecuencia de corte. Si tú intentas meter una cosa por debajo de esa frecuencia, no va a entrar. Entonces, esto puede medir a partir de 1,3 GHz, creo que era, una cosa así. La frecuencia de corte rondará ese margen. Entonces, si tú intentas meter una cosa de menor frecuencia, es decir, mayor longitud de onda, no entra. La antena directamente lo rechaza. No puede pillarlo. Entonces, por ejemplo, esta antena, que puedes decir, wow, con esto tan grande que tienes aquí, seguro que pillas Europa FM de maravilla. No, porque las radios tienen una frecuencia de 90 MHz aproximadamente. Entonces, en una radio no entra aquí. Esto está diseñado de manera que corte las frecuencias más pequeñas para que no me meta el ruido en las mediciones. Y esto es en el caso de las de bocina. Pero más o menos cualquier antena funciona en un principio similar. Lo que te interesa a la hora de medir el tamaño de una antena es sus dimensiones en unidades de longitud de onda. Entonces, si una antena tiene más o menos las dimensiones de la onda que quieres medir, chachi. Si las tiene muy grandes, no, porque como que va a empezar a rebotar cosas ahí, ya es como si yo le apunto con un láser a esto, no sabe ni dónde meterse, empieza a rebotar por ahí, no, demasiado grande. Y si le meto una cosa demasiado grande a esto, pues no entra, no va a reaccionar bien. Entonces, eso en cuanto al tamaño de la antena. Y luego también tenemos tipos. Aquí, esta es una antena de bocina piramidal, pero están que si monopolo, que si dipolo, que si parabólica, que si lo que sea esto. Es una array de antenas helicoidales. Entonces, tenemos un montón de antenas que nos dan distintas características para medir distintas cosas que nos puedan interesar. No hay una cosa que nos sirva para todo. Entonces, ¿qué hemos tenido en cuenta a la hora de construir estas? Pues hemos seguido más o menos el diseño de Ewan y Purcell. Lo único, la suya era más grande. Y es una tontería, pero el tamaño importa, lo acabamos de decir. Entonces, aquí es eso. Necesitamos una cosa que encaje más o menos con las dimensiones de esto. Pero, más allá de que necesitemos una cosa que encaje con las dimensiones que nos interesan, hay una cosa que también nos interesa. Si esto es un radiotelescopio, queremos que apunte a una región del cielo. Es decir, que queremos que tenga una cierta directividad. Y es que las antenas, esto es importante, no van a pillar, tenemos que diseñarla de manera que pillen una región del cielo. Si nos pilla todo el cielo, pues es que no estamos haciendo nada, porque no estamos observando lo que queremos observar. Entonces, por ejemplo, una antena de tipo dipolo, como la que he visto, como están aquí, la manera que tiene de pillar la radiación es simétrica. Pilla la radiación como si esto fuera un domo. Va a pillar máximo si le viene perpendicular al dipolo, pero si le viene en el eje del dipolo no pilla nada. Esto, para un radiotelescopio, es basura, no sirve, porque necesitamos una manera de apuntarlo. Esta, por el contrario, es la nuestra. Esta es una antena de bocina piramidal. Si os dais cuenta, esta escala es logarítmica. Entonces, esto sería como mucho más concentrado en el punto que nos interesa. Pero esto tiene como un lóbulo frontal aquí, un lóbulo principal, que corresponde con la boca de la bocina, y la señal que pilla decrece muy rápido según te acercas por este lateral o por este lateral. Si os fijáis, sí que es cierto que pilla un poco más por aquí arriba o por aquí abajo. Pero ya os digo que la escala es logarítmica, es decir, que no está nada mal. Esta antena tiene para que os hagáis una idea, la región del cielo que pilla es como más o menos de unos 20 grados por 20 grados. Es más o menos lo que puede pillar. Y
con lo de que el tamaño importa, me refiero a que no se puede hacer mejor así. Si quieres hacer una antena que tenga mayor directividad, que esté más concentrada, necesitas irte a una cosa más grande. Necesitas hacer como Purcell e Iwen. Purcell e Iwen tenían una directividad de unos 12 por 12 grados, es decir, era un poco mejor. Pero claro, si lo hubiéramos hecho de ese tamaño no hubiera pasado por lo menos. Entonces hubiéramos tenido un problema más grande, más allá del hecho de que la directividad sería mejor. Entonces esta lo diseñamos de manera que la directividad fuera lo mejor posible, de manera que siguiera cabiendo por las puertas y que nos cupiera en la lámina de aluminio de la que remontamos las piezas. Y hay que tener otra cosa importante en cuenta en las antenas, y es que si nos fijamos en lo que ocurriría con luz directamente, si la luz incide sobre un cristal, todos sabemos aquí que se separa en dos componentes, una que se refracta y una que se refleja. Eso ocurre cuando el índice de refracción del cristal es distinto del del aire. Pues con ondas electromagnéticas ocurre más o menos lo mismo. Lo único lo llamamos Z. Esto de aquí es la impedancia. Entonces, la onda electromagnética, cuando se mueve por el aire, se está moviendo por un medio con una cierta impedancia, igual que una onda luminosa se movería por un cierto medio con un cierto índice de refracción. La cosa es que en el momento en el que entra en el radiotelescopio, esa impedancia cambia. Entonces puede ocurrir que parte se refleje. ¿Y qué pasa si se refleja parte? Que nos quedamos con, pongamos, 0,8 de ese 1 femtovatio que nos está llegando. No queremos hacer eso. Ya que nos está llegando un femtovatio, queremos coger todo el femtovatio. Entonces, al diseñar antenas, esta u otras, hay que tener en cuenta lo que se llama adaptar las impedancias. Tienes que conseguir que la impedancia del vacío coincida con la de la boca de la antena, y tienes que conseguir también que ocurra eso cuando lo metes por el cable. Tienes que conseguir que cuando la onda llega aquí dentro y la sacas por el cable, ahí también tengas que las impedancias coincidan. Si la impedancia del vacío encaja con esta y la impedancia de la antena encaja con la del cable, todo maravilloso, te evitas reflexiones y así puedes pillar más de la señal. Entonces la nuestra creo que pillaba como el 99% de la señal que le llega, pero hay que tener en cuenta una cosa también, y es que en la línea de lo de no hay una antena para pillar todas las señales posibles, esta impedancia depende de la frecuencia. La frecuencia modifica la impedancia. Entonces, si yo adapto mi antena para que encaje la impedancia de la señal que yo quiero medir, la de la línea del hidrógeno, y eso consigo que la impedancia ajuste estupendamente en los dos sitios, es posible y muy probable que si yo cambio la frecuencia, las impedancias dejen de coincidir. Entonces, si la señal es fuerte y no me importa perder un poco por reflexión, voy a seguir pudiendo medir cosas, pero si la señal es tenue, el radiotelescopio ya no va a servir. Entonces, un radiotelescopio tiene que estar diseñado para medir una cierta cosa. Tenemos que diseñarlo para que encaje con eso. Lo siguiente, la electrónica. Y es que un radiotelescopio funciona un poco distinto que un telescopio óptico. Si yo cojo un telescopio óptico y quiero sacar un espectro, pues yo meto la luz en el telescopio, la separo, un prisma, una red de difracción, papel perot, lo que sea. Esto separa la luz de manera analógica. Yo cojo la luz y esto me lo separa en un continuo. Y luego cojo una cámara de fotos, una CCD o lo que sea, y mido la luz de cada uno de los píxeles que me llegan. Ahí ya estoy discretizando, estoy cogiendo distintos píxeles y midiendo cuánta luz me está entrando en cada píxel. Es decir, que lo que sale de aquí de la cámara ya es una cosa digital. La resolución del espectro está entonces dada por la resolución que tenga la cámara y por la resolución del sistema óptico, que suele ser buena. Por el contrario, un radiotelescopio no funciona así. Un radiotelescopio primero muestrea esa señal y luego aplica la transformada discreta de Fourier para sacar las distintas componentes de la frecuencia que estamos observando. Entonces, primero mide y luego separa. Pero la separación que hace de frecuencias la hace ya una vez discretizada. Esto, puedes decir, ¿y cambia mucho? Sí cambia. Porque aparece un fenómeno que se llama aliasing. Y la cosa es, si yo cojo una señal que es periódica y la muestreo, pueden pasar cosas raras. Por ejemplo, si esa señal es periódica del periodo T y yo saco fotos con ese mismo periodo, lo que obtengo es una señal que parece estática.
consigo una cosa que está oscilando, y el ojo lo vería como una cosa que oscila, la cámara de fotos, al hacer coincidir la frecuencia de... Vamos a ver. Si tú haces coincidir la frecuencia de la cámara de fotos con la frecuencia de la señal que estás observando, lo que ocurre es que esa señal es estática. Ocurriría esto. Si yo tengo un seno y yo muestreo con el mismo periodo del seno, ese seno se me queda tan alto. Y estaréis pensando, vale, no me estás contando nada nuevo. Es decir, si estoy cogiendo una señal, una función de periódica de periodo t y cojo y mido en t, pues no cambia nada. Lo interesante es qué pasa si cambio un poco el periodo de este seno. ¿Qué pasa si la hago con una frecuencia ligeramente más pequeña? Que de repente esa señal, que es periódica de periodo un poquito más que mi cámara de fotos, o un poquito menos de mi cámara de fotos, de repente parece que es periódica de un periodo muy lento. Esto, si os fijáis, es un seno completamente distinto del que esperarías que se viera cuando estás... Esto lo que está haciendo es una manguera conectada a unos altavoces y está sacudiendo la manguera. Pero lo que está ocurriendo aquí es esto. Si yo muestreo igual, pero mi señal es un poco más comprimida, porque tiene una frecuencia ligeramente más pequeña, en vez de cuando muestrear estar aquí, estoy aquí cuando muestreo. Y lo que me queda entonces es que sigo teniendo un seno, pero ahora ese seno tiene un periodo mucho más grande. Entonces, lo que ocurre con el aliasing es que al muestrear señales que son distintas, parecen iguales cuando las muestreo. Entonces, eso lo veis aquí muy bien, como este youtuber que es Mark Robert, que subió hace poco este vídeo, lo está aprovechando para, poniendo la cámara de fotos a grabar a 30 FPS y cogiendo estos altavoces y haciendo que sean 30 Hz y un poquito, pues consigue que esta señal parezca que se mueva muy lento, un periodo muy grande, aunque la frecuencia como tal es mucho mayor. Este fenómeno que se llama aliasing, lo que ocurre es que coge todas las frecuencias y nos las comprime en una región muy pequeña, que depende de mi frecuencia de muestreo. Entonces, esto es una cosa que hay que tener en cuenta porque lo que está haciendo la electrónica es muestrear primero y hacer luego la transformada de Fourier para sacar las frecuencias. Entonces, para un radiotelescopio, esta frecuencia es indistinguible de esta, y de esta, y de esta, y de esta. Todas estas van a acabar dándome la misma energía. Y eso es horroroso, porque si todo el espectro me lo comprime en una pequeña región, no estamos haciendo nada. Lo que hace la electrónica es, si yo tengo aquí la señal que yo quiero, que es 1420 MHz, 1,42 GHz, lo que quiero hacer es medir esto. Cosas que puedo hacer. Puedo coger que la electrónica tenga una frecuencia de muestreo que me meta esto en la zona en la que yo estaba midiendo. Si yo consigo una frecuencia de muestreo más grande que esta frecuencia de aquí, yo puedo medir esta frecuencia una vez muestreada. ¿Qué pasa? Que esto sería como tomar billones de datos por segundo. No es realista porque ocuparías mucha memoria y la electrónica quizás no sería tan barata como es ahora mismo, porque esa electrónica que está haciendo eso es esto. Cuesta 20 euros en Nikkei. Entonces, si nosotros necesitamos una cosa que muestrea como 1 billón de datos por segundo, no saldría por ese precio. Entonces, lo que hace la SDR, que es la electrónica, es primero lo desplaza todo el espectro, lo lleva a frecuencias bajas y después muestrea aquí. Muestrea mucho más lento de lo que necesita. Pero primero te desplaza las frecuencias a una región en las que las frecuencias son más bajas. Ahora sí, muestreo y ya tengo una región en la que esto funciona bien. Y el procesado de datos consiste en deshacer esto. Tengo que coger ese espectro que tenía ahí y volver a deshacerlo, llevarlo de nuevo a las frecuencias altas y ya me saldría una serie de puntos, porque estamos haciendo cosas discretas, que nosotros sería el espectro de nuestra estrella, o lo que sea que estamos midiendo. Si yo tomo más puntos en el tiempo, cuando yo paso a frecuencias, el intervalo de las frecuencias es el mismo, porque depende de mi frecuencia de muestreo, pero el tiempo lo que hace es meter más puntos en mi espectro. Entonces, más tiempo, más resolución del espectro. Pero hay veces que no te interesa, porque por ejemplo, el espectro de la Vía Láctea es una cosa más o menos continua. Yo no necesito que me dé 20.000 puntos. Eso casi siempre va a meterme ruido. Entonces lo que hace el programa que hicimos para este procesado de datos, coge
total de tiempo que he estado midiendo, lo parte en cachitos de una cierta longitud y hace la transformada de Fourier en cada uno de estos cachos. Entonces, lo que haces es sacas un espectro de cada uno de los cachitos temporales que has sacado y luego los promedias. Al hacer el promedio te cargas ese vector. Y no tenemos tantos puntos como si hubiéramos cogido esto y aplicado la transformada de Fourier directamente a esto. No tenemos esa resolución en el espectro, pero nos queda un espectro más suave y con menos error. Entonces un radiotelescopio te interesa integrar mucho para luego promediar esas cosas y cargarte. Y ya lo que sacas de aquí es un espectro, una serie de puntos asociados a una frecuencia. ¿Y esto qué tal funciona? De momento os he puesto espectros de estudios y demás, pero ¿qué tal funciona este telescopio que hemos diseñado? Pues para el TCG lo sacamos al campo y realizamos unas cuantas de observación. Este es el fondo este que tenéis aquí es el estudio ese que os he puesto antes. Entonces, los puntos azules son donde nosotros tomamos medidas, a donde apuntamos nosotros para tomar medidas. El círculo rojo este es la región que no se puede observar a esta latitud. Entonces, como veis, hasta que la UA no nos financie un viaje al Polo Sur, las nubes de Magallanes no las vamos a poder medir, pero sí que podemos medir en buena parte del plano y en alguna sección perpendicular al plano. Y lo que obtenemos es esto. Este es el espectro de 3 de esos puntos que hemos visto antes. El espectro que ha sacado. Como veis, se divide. Aquí tenemos un espectro continuo. Hemos medido hidrógeno. ¿Y qué podemos hacer con esto? Hemos dicho que la radioastronomía al fin y al cabo es para sacar conclusiones, para ver qué podemos sacar de información de estos datos de aquí. Pues esto es la latitud galáctica. Entonces, el 0 es del plano galáctico, el menos 40 es por debajo del plano galáctico, el 40 es 40 grados por encima del plano galáctico. Estos tres espectros se corresponden a estos tres puntos. Uno por aquí, otro por aquí y otro por aquí. Vale, pues por un lado vemos que hay un brazo que se está alejando de nosotros y otro que se está acercando. Porque si os fijáis aquí, la línea azul y la línea verde tiene el pico en velocidades negativas y la línea azul tiene el pico en velocidades positivas. Aquí tenemos dos picos, uno que se está alejando de nosotros y otro que se está acercando. Es decir, esto nos puede dar información de la curva de rotación galáctica. Y un estudio más detallado de esto, que nosotros no hicimos porque nos centramos más en la construcción de la antena que en el estudio de los datos, permite caracterizar la curva de rotación de la Vía Láctea. Y eso se ha hecho. Entonces, por ejemplo, una medida así de la línea del hidrógeno neutro te permite pues esa curva de rotación galáctica, que ha sido una de las cosas que se ha usado para luego encontrar la materia oscura. Porque la materia oscura se detectó en primer lugar porque las curvas de rotación galáctica no coincidían con la masa que se observaba. Y luego también tenemos aquí la curva en cero. La curva en cero, si os fijáis, tiene picos. No es el espectro continuo y liso que os había prometido. Tenemos aquí un pico, otro pico y otro pico. ¿Esto qué nos está diciendo? Esto nos está diciendo que la Vía Láctea es una galaxia en espiral, o al menos es coherente con ello. Porque si yo miro hacia el centro, lo que me encuentro son regiones de mucha densidad de hidrógeno, poca densidad, mucha densidad, poca densidad, mucha densidad, poca densidad. Entonces estoy viendo que mirando hacia el centro de la Vía Láctea encuentro tres brazos. Estos son tres brazos de la Vía Láctea. Entonces, el hecho de que con esto, saliendo al campo, aquí en el Valladolid, que todas estas medidas se han tomado aquí, o en el césped del Delibes, o detrás de Teleco. Bueno, una se hizo en el tejado del agua, que nos dejaron subir en la antena al tejado, lo cual estuvo muy chulo para ver las vistas. Estas medidas se han tomado aquí, a menos de 1 kilómetro de este aula. Y nos están diciendo que la Vía Láctea es una galaxia en espiral. Bueno, y esto era lo que os quería contar. Si alguien quiere los detalles concretos de las cuentas, de cómo se ha diseñado, qué programas se han usado y demás, este es el enlace a la memoria del TCG. Y luego, para ampliar la parte de astronomía y no aburriros mucho con el electromagnetismo, he estado usando este libro que indaga un poco más en la historia de la radioastronomía y también menciona un poco qué se han usado para qué se usan las medidas, para cómo se han tomado la imagen del agujero negro, cosas así. Y luego, para los que seáis nuevos del GUA, tenemos aquí un grupo de WhatsApp para la gente interesada en el GUA. Aquí os podéis meter y os avisamos de charlas y demás que vayamos a organizar en el futuro. Así que muchas gracias.
realmente lo evitábamos. Decíamos, cuando está el Sol cerca de la Vía Láctea vamos a no medir para que no nos meta ruido de las medidas, pero creo que de todas formas alguna vez apuntábamos ahí y no pillabas gran cosa. Es una forma de ver la eficiencia de la antena. Mientras a un sitio frío, el flujo solar de ese día, puedes saber. No, la forma que tuvimos de calibrarla fue conectarla directamente a un generador de funciones. Cogimos el cable coaxial, lo metimos a un generador de funciones, le pusimos una cierta potencia y dijimos, vale, ¿cuánto está midiendo esta? Por eso sabemos que esta medía un femtovatio, porque le metimos al generador de funciones un femtovatio y estaba midiendo. Y además, se me ha ido completamente. Bueno, sí, va. Ah, sí, las nubes. El sol no, pero creemos que esta diferencia de ruido base que hay en observaciones de distintos días pueda deberse a si está nublado o no está nublado. Porque las nubes no te tapan la señal, pero te meten el ruido, porque están calientes, más calientes que el fondo del cielo. Entonces sí que sabemos que al menos mide cosas con ruido térmico. El sol creo que no lo medimos. Y otra cosilla, entonces directamente de radioastronomía. ¿Lo habéis probado recibir alguna sonda, por ejemplo, la LRO, que emite 2.2 GHz? Una antena como esta la podéis recibir, no recibir las imágenes, pero veis la señal está dando vueltas allá. La cosa de eso es que, a ver, una cosa en la que no me he metido aquí en la charla, esto pilla la frecuencia del hidrógeno en monomodo. Solamente excita el modo T01, pero si te vas a frecuencias más altas vas a excitar muchos más modos y va a ser menos eficiente. Entonces, para 2,2 GHz, no lo he calculado, pero para 2,4 que era la del wifi, que dijimos, quizá un día podemos intentar probar a enfocarlo al wifi a ver qué hace, para el wifi excitaba 7 modos. Entonces, eso se te va mucha energía. Y luego también hay otro problema con 2,2 GHz, y es que esto puede que no lo puedas medir. Un RTL SDR creo que tiene un límite de 2 y pico GHz, ¿no? Creo recordar. ¿No te acuerdas? 1,7. Pues si tú lo sabes, pues ya está. Entonces el 2,2 no lo va a pillar. Quizá con una software defined radio distinta a esta, quizá sí que podrías medir algo. Depende de lo potente que sea esa señal. Pero sí, vamos, estas antenas tienen una frecuencia de corte por debajo, pero por encima se vuelven más ineficientes, pero funcionan. ¿Alguna otra pregunta? Después de construir esta antena, estarías llegado a hacer una para detectar meteoros, ¿no? La lluvia de estrellas fugaces. No lo sé. ¿Cómo funciona lo de la lluvia de estrellas fugaces? Pensé que me lo ibas a contar. No, no lo sé. No sé qué... Sé que se puede hacer conteo con radiotelescopios sencillos, pero no tengo ni idea. Porque al entrar en la atmósfera generan una señal, entonces es la señal que se puede ir contando cuando hay una lluvia de estrellas fugaces. Ah, pues no tenía ni idea. Pues yo lo dejo ahí como proyecto para la asociación. Mira, Luis, ¿algún otro TPG de radioastronomía que queréis hacer en el futuro? Más allá de este. Eso es muy fácil de hacer. Eso Por eso. se recibe, lo que se hace normalmente es escuchar un radar que hay en Francia, que es el radar de Graves, que es un radar que detecta el basura espacial, que emite en 143,50 MHz. El cacharrito ese y un bipolo se recibe. Y entonces lo que encuentras es distorsiones de esa señal, más que una cosa. ¿Encuentras cosas que ese radar se distorsiona más allá de que esto produzca la señal? No, no escuchas nada cuando hay un meteorito. Vale, es verdad. Se escucha la portadora con el 2. Vale, creo recordar que eso me lo comentaron en algún momento. Si no recuerdo mal, eso era porque el meteorito ionizaba cosas en la atmósfera y eso permitía canales para que la señal más lejana llegue, ¿no? Sí. Pues eso, tienes una señal muy lejos y lo que haces es el meteorito cuando pasa ioniza la atmósfera y la cosa es que a las ondas electromagnéticas y a la electricidad en general les gustan las cosas ionizadas para viajar. Entonces coge ese camino, digámoslo así, y se te acerca más la señal y de repente una señal que antes no pillabas, pues ahora la pillas. Creo que ese es el funcionamiento de lo de detección de meteoritos. Sí, de hecho, luego si os interesa os paso un enlace. Una que hicimos que es calcular la órbita de 3 personas en España, recibiendo las señales de Graves, se puede calcular la órbita de los meteoritos que caen, muy ineficiente, Vale, pero se puede. está chulo. ¿Alguna otra cosa? Bien, no he conseguido conectar el portátil al ordenador, quería haber conectado por videollamada
luego si alguien tiene curiosidad que se acerque al final de la charla y lo enseño, en vez de en la grande.